Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Agradecemos a todos infinitamente su audiencia cada sábado a esta cita con nuestros antiguos alumnos, a Huellas, a través de Magis 98.3, la emisora del Instituto Politécnico Loyola y todas nuestras redes sociales. Trabajar en equipo no es fácil. Hay que ponernos de acuerdo para lograr el objetivo de poner actitudes en aras de cumplir con las metas propuestas. Te permite aprender a consensuar, a respetar las ideas de los otros y finalmente concebir el proyecto. Esta semana nos visitan en Huellas Evelyn Cuevas y Dari Suero. El cambio que significó una nueva escuela. Yo estaba acostumbrado a que mi cuerpo a las 12:30 del mediodía decía libertad, salí. Pero cuando yo choco con esta realidad de Loyola, que tú a las 2:55 tenías que salir, yo me quedé como que, wow, es difícil en verdad. Aprender a trabajar en equipo. Era trabajar en equipo, que todo el mundo conectara, que todo el mundo trabajara, que no siempre estén de acuerdo y sacar un proyecto del cual dependía tu graduación. O sea, eso era una presión al cubo. Un docente que impactó su formación. Y yo creo que todo el mundo a esa pregunta responde igual: Papá Heredia. Las malas noches y la vida estudiantil. O sea, no estando aquí, personalmente en Loyola, pero en casas de compañeros, en mi propia casa, que es lo mismo, porque es estar despierto trabajando, fueron muchas. En la clínica prácticamente es donde uno pone todo el potencial. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Estás escuchando Huellas. Señores, esta semana tenemos una entrevista, yo pienso que como bien light, divertida. Una entrevista de verdad que sí, con dos estudiantes con mucha energía, Evelyn y Dari. Coincidencialmente, ellos, aunque no salieron en el mismo año del Instituto Politécnico Loyola del nivel secundario, estudian la misma carrera y en la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ingeniería Química. Pero vamos a la parte de atrás para que ellos nos conversen un poco aquí acerca de su experiencia cuando pasaron por el Instituto Politécnico Loyola. Vamos a iniciar con Daris. Con Dari distinto, porque siempre dije con las damas, no. Vamos a comenzar con Dari en esta oportunidad. Dari, cuéntanos un poquito. Cuando tú ingresas, ¿quién te motiva generalmente ingresar al Instituto Politécnico Loyola? ¿Viene dado por alguna motivación de algún familiar, sí, por algo que ese estudiante vio, o que tiene como una meta? Yo quiero estudiar en el Politécnico Loyola. ¿Por qué tú estudiaste aquí? Bueno, de hecho fue más, no tanto un gusto mío, sino como un gusto de mi padre. Mi padre tiene, nosotros somos 7 hermanos. Entonces mi padre tiene como esta tradición, digamos, de que todos sus hijos varones tienen que graduarse de Loyola. Entonces ya 3 se habían graduado, entonces solamente faltábamos mi hermano, el que me lleva 2 años, y yo. Bueno, ya yo había salido del nivel primario y yo, sin darme cuenta, ya estaba en los reforzamientos para entrar a Loyola. ¿Cómo se llama tu papá? Él le dicen Fidel. Fidel Suero. Fidel Suero. Entonces, ya él siempre tiene eso como meta, o tenía eso como meta, porque como tú dices, se graduaron 4. No, nos graduamos todos. ¿Ustedes son cuántos? Somos 7 hermanos, somos 5 varones y 2 hembras. Entonces, los varones todos pasamos por Loyola, ya nos graduamos, y las hembras terminaron del San Rafael. Muy bien.
Entonces tú también vienes, haces tu examen y pasas tu examen. Pasé mi examen en primera. Bien, cuéntame, Loyola es una escuela totalmente distinta. Diferente, sí. Al San Rafael. Cuéntame esa parte, ¿cómo tú te adaptas aquí en Loyola? La verdad fue muy chocante. Yo recuerdo que yo cuando iba a la escuela primaria, yo estaba acostumbrado a que mi cuerpo a las 12:30 del mediodía decía libertad, salí. Pero cuando yo choco con esta realidad de Loyola, que tú a las 2:55 tenías que salir, yo me quedé como que, wow, es difícil en verdad. Entonces, yo en los 4 años que tuve Loyola fueron años de muchos cambios, porque muchos cambios se implementaron mientras yo estuve aquí. Por ejemplo, yo entré en primero y salíamos a las 2:45, pero luego hubo un cambio, una reforma y teníamos que salir a las 3 de la tarde. Todos los estudiantes sentíamos esos 15 minutos como si fuéramos los 15 minutos más largos de la historia. Todo el mundo quería, Dios mío, ya que pasen estos 15 minutos. Pero ya luego con el tiempo uno se fue acostumbrando, porque ya la costumbre de durar las 8 horas aquí, ya 15 minutos más, 15 minutos menos, ya era lo mismo. Entonces básicamente así uno se fue adaptando al cambio de durar ese tiempo aquí en Loyola, que eso creo que fue lo más difícil de acostumbrarse al sistema de Loyola. Bien, vamos con Evelyn. Evelyn, ¿cuándo tú ingresas al Politécnico Loyola? Bueno, yo ingresé en el año 2009 con una historia muy particular. Yo estaba estudiando en el Emmanuel y mi mamá estaba haciendo todos los trámites para que yo ingresara en el bachillerato en el San Rafael. E insistió con las monjas hasta que le habilitaron un cupo. Pero mientras mi mamá estaba haciendo sus movimientos para llevarme al San Rafael, yo venía en mis reforzamientos, porque mi mamá estaba en total desacuerdo en que yo viniera. O sea, yo era una cosita pequeñita, flaquita, ella temía que por los tabús que se tenían de que es muy fuerte, que ella no va a aguantar, pues yo seguía asistiendo a mis reforzamientos con 8 compañeras. El día en que entregaron los resultados, éramos 8 chicas que andábamos juntas y cada una fue a buscar su sobre y todas reprobaban. Yo era la última en recibir el sobre y pues ya yo no quería ni siquiera ir a la mesa, porque si todas se reprobaron, yo dije no, ya. Y resulta que cuando llega la número 7, que reprueba, que yo busco mi sobre, la única que aprobó del grupo fui yo. Ay, Dios mío. ¿Y cómo se sintieron las otras? ¿Cuál fue esa sensación entre ustedes ahí? No, porque yo no abrí el sobre. Yo no quise abrir el sobre con ellas, porque yo dije, o sea, no, ya, yo no me quiero poner a llorar, yo abro el sobre en mi casa. Y pues cuando yo llego a mi casa, que yo abro el sobre, digo, no, es en serio, o sea, yo había pasado la prueba. Y yo no les comenté nada a ninguna por no, ¿sabes? Como herir susceptibilidades porque ninguna había pasado. Exactamente. Entonces, cuando yo le entrego la carta a mi mamá, fue como, o sea, no era la reacción esperada. Mi mamá se quedó como, o sea... Ella se sorprendió. Ella se sorprendió. Y pues ella había quedado en un acuerdo con las monjas de San Rafael de que si yo aprobaba el examen, ella debía ir y retirar el cupo para darle la oportunidad a otro chico. Entonces, tú ingresaste también en primero. En primero de bachillerato. Muy bien. Entonces, para ti, para Dari, lo más difícil fue tener que salir de aquí primero a las 2:45, luego a las 3 de la tarde. ¿Y para ti qué fue lo más difícil? Para mí lo más difícil fue adaptarme. O sea, yo llegué aquí a la edad de 11 para 12 años. Dios más mío. o menos. Entonces, del grupo, la única que se hacía moñito todavía era yo. Yo no me había procesado el cabello, yo no usaba accesorios, nada. Es que era una niña. Era una niña, o sea, yo era lo más pequeñito del grupo y como que yo tratar de encajar con estas señoritas ya muy despiertas y yo como que, pero con el tiempo se fue dando y eso, luego uno se va adaptando al ambiente, va buscando personas con sus mismas personalidades y eso, y así como tratando de ir encajando. Bien, tú llegaste a primero, no tenías ninguna amiga ni ningún amigo en ese curso. Exactamente, porque las 8 chicas con las que yo me vine a examinar, con las 7 chicas más yo, la única que había probado era yo. Yo prácticamente estaba sola. Bien, entonces, de principio, en la primera semana,
¿Tú lograste inmediatamente hacer amigos en la primera semana? No, imposible. Incluso yo me perdía en los cursos. Recuerdo que tomábamos inglés en una aula diferente a la aula en que tomábamos la clase regular y yo me perdí. O sea, yo duré una semana tratando incluso de encajar con la institución. Eso en algún momento, aunque tú tenías, eran 12 años, 11 para 12, eso en algún momento como que no te dio algún sentimiento de frustración, de decir, yo me voy a ir de aquí. Sí, llegó un momento que yo dije, o sea, no, ya no encajo, no, yo me voy de aquí. Yo me voy. O sea, porque yo decía que era un sistema totalmente diferente del que yo venía. Y yo, ok, pero ya después... Dari, ¿y en tu caso, pudiste hacer amigos la primera semana? No, en mi caso pasó lo siguiente. Yo con mis compañeros del reforzamiento, los que pasaron, por ejemplo, cayeron en otros cursos y yo caí en uno particular. Entonces yo caí con un compañero, el cual yo conocía por los grupos de la iglesia, y caí con él. Entonces hablaba con él y como yo, bueno, me dicen, porque yo la verdad no me considero tanto, que soy una persona muy sociable, yo de hecho sí, yo empecé a hacer relaciones, a hablar con todo el mundo, porque a mí me gusta entablar relaciones con las personas. Y yo sí, ya en la primera semana conocía bien, hablaba con muchas personas, porque yo a la medida que estaba aquí en el reforzamiento, yo caminé Loyola entero. O sea, yo para el momento en el que entré en primero, ya yo me sabía dónde estaban todas las cosas. Porque yo todo lo caminé, todo lo anduve, todo lo busqué, porque a mí me gusta investigar antes de. Y así fue como sobreviví. Bien, cuéntame, Evelyn, las materias, matemática, física, distinto a San Rafael, historia. En primero, ¿cuál de esas materias te causó mayor problema? Dibujo técnico. O sea, Dibujo. Tú llegas de colorear con lápiz, Hacer florecitas. y hacer florecitas, a que te digan que te tienes que comprar un escuadro, un cartabón, un compás, una regla T, y que tú vas a tener o sea, yo decía, mi salvación, mi hermano, porque mi hermano estudiaba ya acá en la institución y ya tenía unos cuantos cursos adelantados y me podía ayudar, pero cuando yo me senté por la mesa, para mí fue una sorpresa, digo yo, ¿pero qué es esto? Pero ya luego uno se adaptó y con el tiempo fue muy fuerte, o sea, luego fue mi materia fuerte. Sí, luego fue la que tú pasabas con menos dificultad. Pasaba en 40. O sea, yo siempre pasé esa materia con 90, 95 y así. Wow. ¿Y tú, Dani? ¿Cuál te causó mayor impacto, mayor problema? La materia que más, bueno, no problema en cuanto a las notas, sino en cuanto al cambio por el choque, fue educación técnica. Porque yo recuerdo que cuando uno viene de una escuela en la que uno está acostumbrado a ver el mismo sistema de todas las materias en todos los cursos, solo que con un pequeño grado más de dificultad, uno dice, ok, es lo mismo pero con un grado más de dificultad. Pero ya cuando te introducen una materia con un concepto nuevo, del cual tú nunca en tu vida habías escuchado nada, tú dices, wow, espérate. Entonces en educación técnica no era que me iba mal, sino que el concepto de una materia nueva, con conceptos nuevos, ideología nueva, ya que esta es una institución técnica, como que es un poco chocante, pero como dice Evelyn, uno se va acostumbrando y ya luego uno lo ve de manera regular. Estás escuchando Huellas. Huellas de nuestra institución. El 6 de agosto del año 1952, el Congreso de la República aprobó el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Compañía de Jesús. Desde el inicio de las labores, el 28 de octubre del mismo año, su dirección ha estado a cargo de los jesuitas. Huellas de nuestra institución. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Bien, háblame de los profesores.
profesores que siempre el estudiante le tiene como que le toma ese cariño, o ese profesor que a pesar de que es muy difícil, que el hombre es duro, Sí. usted al final reconocemos que de verdad él tenía que ser así porque vemos después los frutos, que tú recuerdas que era bien recto, pero tremendo. Bueno, ya eso pasa ya luego que yo entro a tercero o cuarto a la carrera. Evelyn me va a entender porque ella y yo nos graduamos de la misma carrera, electricidad. Y yo creo que todo el mundo a esa pregunta responde igual. Papá Heredia. O sea, eso no se queda. Heredia fue como la piedra del camino que uno o supera, porque no había de otra. Ese Heredia, yo recuerdo que le decía, flaca, la bota, flaca, el casco. El casco. Entonces, a veces él regañaba a uno delante de los compañeros y uno le tocaba quedarse callado y obedecer, pero al final sabía que era por el bien de nosotros. Él tenía las materias más fuertes y relevantes de la carrera y era adaptarse o adaptarse. ¿Y cuáles materias él les Bueno, impartió? él nos dio rebobinado, controles eléctricos. Diseño eléctrico también. Bueno, y unas cuantas más. Era mucho. Es decir, que era papá Heredia. Sí, Papá Heredia, por eso le decíamos Papá Heredia. Cuénteme, ustedes los dos se graduaron en electricidad. Ajá. ¿Y por qué electricidad, Evelyn? Bueno, es que yo me sentía más afín con la carrera porque mi hermano ya era agrónomo y a mí no me atraía realmente la agronomía. Y luego estaba esto de la mecánica, que yo siempre he dicho que, ay, no, tú sabes, señorita y mecánica, como que no. Entonces, dentro de la particularidad entre electrónica y electricidad, yo decía, dentro de la electricidad, prácticamente chocamos con la electrónica. La electrónica depende en gran medida de la electricidad, pues yo me voy por el más grande, me fui por la electricidad. ¿Y tú, Dari, En por mi qué? caso fue una cuestión de despeje. Porque mira lo que ¿Cómo pasa. de despeje? Claro, de despeje. En mi caso pasó lo siguiente. A mí nunca me ha gustado la mecánica, o sea que ni mecánica industrial ni mecánica diésel estaban disponibles. Algo a mencionar es que, por ejemplo, para tú seleccionar una de las carreras, llámese electrónica o electricidad, tú hasta el momento de segundo, que es cuando, bueno, en nuestro tiempo, tú podías elegir la carrera que tú quisieras, tú no debías haber dejado ninguna materia. Entonces, como no habíamos dejado ninguna, podíamos elegir cualquier carrera. Ay, pero ustedes eran unos duros. Uy. Bueno, el punto es que las mecánicas ninguna iban. Entonces, mi papá no quería que yo estudiara. A mí me estaba empezando a gustar la agronomía porque, como ya dije anteriormente, yo tenía un hermano aquí que él tenía un año más avanzado que yo y él estudiaba agronomía porque él desde pequeño siempre le gustó eso. Entonces yo empecé a relacionarme con la agronomía y yo en un momento de mi vida pensé, bueno, eso es lo que a mí también me gusta, al tú tener una figura al frente que te indique el camino. Correcto. Pero luego desistí eso a mí y me fui terminando por electricidad. Bien, entonces, electricistas, pero aquí, en esta institución, Sí. hay que leer, hay que dedicarle tiempo a la literatura. ¿Ustedes como electricistas, les gustaba el contacto con los libros? Bueno, yo digo... ¿Con los libros de literatura, les gustaba o les gusta la lectura? Bueno, en particular en mi caso, la lectura es para todo el que estudia electricidad, sabe que es pesada. O sea, la lectura de un libro con relación a la electricidad es muy pesada porque aparte de los términos, sino también los diagramas, las funciones, las ecuaciones incluso que aparecen, son términos pesados. Entonces, no cualquier persona que se sienta a leer cualquier tipo de libro dice, bueno, yo puedo entender un libro de electricidad porque yo soy ágil en la lectura. No, sino es cuestión de tú adaptarse y ser determinado en tratar de aprender eso. Pero en cuanto a leer un libro de literatura, es decir, como que te gustaba, te llamaba la atención, a pesar de que los libros de electricidad tienen sus complicaciones, ¿te gustaba la lectura de cualquier libro, literatura, la novela? Porque ustedes tienen que hacer un libro cuando terminan. Bueno, ¿A ti no te gustaba? no, la verdad, a mí la lectura, a mí no se me da la lectura, a mí lo que se me da es, y sé que eso suena de vagos, es ver películas. O sea, a mí me gusta ver las películas de los libros. Generalmente es lo que a mí me gusta, o sea, como ver las sagas del cine, pero de los libros. A mí la lectura de libros de esa clase, pero eso sí yo tenía algo, que cuando a mí me daba curiosidad de leer un libro,
ese libro yo lo tenía que leer porque lo tenía que leer, lo leía como sea, ya sea alquilándolo en la biblioteca, buscándolo en internet en PDF, pero cuando a mí me llama la atención un libro, ese libro yo lo leía porque lo leía. Pero interesante. Evelyn, ¿y a ti? ¿Te gustaba la lectura? Realmente no era algo a lo que era aficionada. De por sí la electricidad es como una materia más práctica, era como más lo mío, más de hacer que de teorizar. Y ya como que en la literatura per se, de novelas, cuentos y demás, no era como una afinidad, porque era como más, lo mío era como más práctico. Claro, había que leer, porque para llegar a la práctica hay que leer. E incluso dentro de la materia de literatura, aquí en la institución tiene la ventaja de que por semestre se leen dos obras. O sea, uno constantemente está en contacto con la lectura. Ustedes todavía en su momento para graduarse no tenían que hacer un libro. Sí, claro, sí. Nosotros hicimos un libro. Es una gran idea. ¿Y cómo se llama tu libro? Mi libro se llamaba Apariencias, el mejor disfraz de la realidad. Pero un tema, pero una cosa. Que ganó, por cierto, mejor portada ese año. ¿Cómo? ¿Y qué era y cuál era la base de tu libro Apariencias? Apariencias tenía 7 historias reales. ¿Cómo? Sí. Pero qué interesante. Muy tristes por demás, todas trágicas y que habían tenido cierto contacto conmigo, con mi entorno, habían pasado en mi entorno y pues yo me contacté con los actores reales. Pedí autorización, ciertas referencias y lo coloqué en mi libro. Era un libro muy trágico, mi mamá lo leyó y desconocía, por cierto, una de las historias, como que no la asociaba, me preguntó, ¿te pasó a ti? Pero en verdad, el libro fue muy... Sí fueron reales. Sí fueron reales. Wow, es decir que yo supongo que en ese momento ese libro impactó. Impactó y ganó, o sea, incluso la portada, o sea, fue todo un tema, el libro fue todo un tema. Wow. Gaby, dime tu libro, ¿te acuerdas? Porque eso fue ahorita. Sí. No, mi libro fue un libro de cuentos, pero no específicamente cuentos de fantasía, sino cuentos, llámese, ya que el de Evelyn, digamos que fueron de historias reales, el mío fueron historias inventadas, fueron como especies como de mini novelas, se podrían decir. Era un libro que, como dice un buen dominicano, un contó. Había de todo tipo de cuentos, ya habían cuentos de historias fantásticas, cuentos de personas normales, teniendo situaciones de la vida. Incluso el cuento, uno de los que yo escribí, que fue el que más me gustó, fue uno que se llamaba Anita, la chica que mentía. Ese cuento me llegó así como un flashazo a la cabeza, de una inspiración. Anita, la chica que mentía. Sí, no, y lo lindo es cómo empieza el cuento, que ella era una niña muy buena, tenía las mejores notas de la vida, pero llegó un novio. Y a partir de ahí la historia se torna hasta en asesinato. Problemas. ¿Y cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llamaba, la verdad no me acuerdo. Tremendo. Debía ponerle Anita, la chica que mentía. Mira cómo yo me lo aprendí. Háblenme de la feria técnica. Ay, Dios. De su proyecto, de las malas noches. ¿Pasaron algunas, por cierto? Una. ¿Pasaron muchas malas noches en el Loyola? Yo creo que muchas son pocas. O sea, no estando aquí, personalmente en Loyola, pero en casas de compañeros, en mi propia casa ¿Que trabajando. lo mismo? Que es lo mismo, porque es estar despierto trabajando. Fueron muchas. En la feria prácticamente es donde uno pone todo el potencial. O sea, todo lo que usted aprendió, usted lo va a implementar ahí. Recuerdo que para la feria técnica, cuando estábamos en cuarto de bachillerato, que ya era un proyecto que valía para ciertas asignaturas, fue fuerte. Yo creo que esa fue una de las experiencias más fuertes que yo tuve, porque tú tienes primero que adaptarte a trabajar en equipo. Oh, sí, porque aquí no se hacen proyectos individuales. Era trabajar en equipo, que todo el mundo conectara, que todo el mundo trabajara, que no siempre estén de acuerdo y sí, sacar un proyecto del cual dependía tu graduación. O sea, eso era una presión al cubo. Es decir, quizás a ustedes les toca un equipo de estudiantes con lo que ustedes no hacen clic. Exacto. Pero tienen que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Entonces, yo recuerdo que yo llegaba a irme de aquí cuando el taller había que cerrarlo. Y que Heredia muchísimas veces autorizaba que el taller durara unas cuantas horas de más fuera del horario, porque ya teníamos la feria y eran proyectos un tanto complejos. ¿Cuál fue tu proyecto? Era un sistema inteligente extractor de gases tóxicos para una cabina de soldadura.
Wow, pero Sí. una cosa. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran ustedes? Éramos como 7, 8 chicos. Y ponerse de acuerdo 7 muchachos Sí. no es fácil. Exactamente. Entonces, pero ahí les tocó sus malas noches. Malas noches, desacuerdos con los chicos. Ay, ay, ay. Eran Y no hubo en algún momento que el proyecto, ¿verdad? El proyecto en marcha, el tiempo llegando y a lo mejor ustedes con algunos dimes y diretes. exactamente, como que aquella cosa tiene que hacerse así, no porque tú lo digas se va a hacer así, no, Sí. pero espérate. Entonces, al final recuerdo que ya estábamos en una situación de apuros, ya la feria estaba, ya había que lanzar el proyecto y pues teníamos ciertas situaciones. Y recuerdo que un chico de la universidad intervino. El proyecto era el propuesto a ganar y por la intervención de No esa ganó. persona, aunque no fuera directa, no podía ganar el proyecto. Sí, porque era ustedes que tenían. Exacto. Exactamente. La persona fue prácticamente a ver dónde radicaba el problema porque estábamos atascados en ese momento y pues un chico, un compañero de clases de otro grupo vio eso y no, ya no pueden ganar. Pero al final sacamos el proyecto y funcionó y logró su propósito. Exacto. Dime, Dari, de tu proyecto y de tu equipo. En mi caso, mi proyecto fue un proyecto de un sistema automatizado de luces para el ahorro de energía en un laboratorio. Mi proyecto consistía básicamente en la forma de ahorro masivo en un laboratorio. Ya ustedes saben que en un laboratorio las personas siempre viven entrando y saliendo. Y básicamente nosotros consistimos en eso, el ahorro de energía, porque en ese año estaba enfocado la feria, porque la feria cada año siempre tiene como un tema en particular. Sí. Entonces ese año era el ahorro y nosotros nos enfocamos en el ahorro de energía eléctrica, ya que es obviamente nuestra carrera. Bueno, en mi caso éramos como 9. Ya obviamente en un grupo siempre tiene que haber un poco de discordia, pero al fin y al cabo salimos a flote. Pudimos terminar nuestro proyecto y nuestro proyecto funcionó al 100%, se presentó, aunque no ganamos, pero nos dimos el placer de poder presentar nuestro proyecto. Y una de las maravillosas cosas que uno aprende en la feria técnica es que no solamente uno aplica conocimientos de su carrera, sino que cuando uno hace un proyecto de la feria técnica, uno se vuelve todo. Uno se vuelve albañil, constructor, pintor, decorador de interiores, todas las carreras habidas y por haber. Uno se vuelve cuando uno realiza su proyecto. Todo Bien. conecta. Bien, entonces, ¿tú terminaste en qué año? En el 2015. ¿Y tú, Evelyn? 2013. Es decir, pero ¿cómo ustedes se vuelven a reencontrar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, incluso hasta la misma carrera? Porque ustedes los dos estudian Sí, ingeniería química. química. Sí, eso fue una coincidencia. Demasiada Coincidimos. grande. Sí. Entonces, fue lo siguiente. Nosotros, de donde nos conocemos, es de una materia que estábamos dando que se llama Introducción a la Ingeniería Química 2. Cuando yo vi a Evelyn, yo la conocía porque ella trabajaba aquí en la radio y la conocía porque es amiga de una persona, de una tercera persona de los grupos de la iglesia. Y bueno, solamente la conocía de nombre. Luego, ya que estábamos en la misma clase, empezamos a hablar, vimos las relaciones que teníamos y de ahí nos hicimos amigos. Hasta el día de hoy, ¿Y hemos aquí. ¿Y tú, Evelyn? Igual, fue lo mismo. Igual, o sea, yo vi a Dari y yo dije, Dios, yo lo he visto, pero yo no lo conocía. O sea, Porque aquí tampoco se vieron, en Loyola. no coincidimos. Yo nunca la vi. Y mira, porque cuando tú estabas, ya él estaba. Ya yo A estaba. Dari yo lo vi por primera vez en el inglés de inmersión. En el mismo año que yo hice el inglés, Dari estaba haciendo el inglés de inmersión. Entonces yo lo vi, había muchas referencias sobre Dari y de boca, como dicen por ahí, yo ya tenía cierta apreciación. Cuando él entra a la clase, yo le dije, siéntate aquí. O sea, la primera vez que él entró a Introducción a la Ingeniería Química 2, le dije, siéntate aquí. Se supone que nunca antes habíamos hablado, pero él se sentó ahí y de ahí para allá. Y yo comenzó supongo la que amistad. llegaron a hablar acerca de que ambos estudiaron aquí en Loyola. Sí, claro, Ah, el porque mismo día. entre conversación y conversación uno siempre, y llegamos a que los dos salimos de Loyola y de la misma carrera. Gracias a Dari y a Evelyn. Estás escuchando Huellas. La próxima semana les esperamos con más historias, con más
Huellas. Buenas tardes. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.